observa con una honestidad implacable la realidad que te rodea. Es un hecho innegable que nadie, o casi nadie, te respeta en la medida profunda que crees merecer. Lo sientes, lo detectas en el ambiente, incluso si tu orgullo se niega a admitirlo abiertamente. El síntoma no es que te desprecien con descaro o que te ignoren con una crueldad manifiesta. Es mucho peor, más sutil y corrosivo. Te toleran, te sonríen superficialmente por mera convención social, te escuchan con una atención que es apenas un compromiso vacío, y tú, como la inmensa mayoría de las personas, cometes la trágica equivocación de confundir esa mera tolerancia, ese barniz de educación con el auténtico y sólido respeto. En el fondo de tu conciencia, la verdad más dura te asalta si por alguna circunstancia imprevista decidieras desaparecer de su entorno mañana mismo. El mundo, su mundo, seguiría su curso sin una pausa perceptible, sin un impacto real, sin una huella duradera. Y la razón de esta dolorosa indiferencia es singularmente brutal. Nunca lograste establecer y marcar un límite inquebrantable. Nunca fuiste una entidad predecible en tus reacciones y, por encima de todo, nunca te consolidaste como una verdadera autoridad. Fuiste, en esencia, excesivamente flexible. Y en la despiadada dinámica de las interacciones humanas, los flexibles se doblan, se deforman hasta el punto de la ruptura, mientras que los firmes se mantienen en pie. El respeto, te lo digo sin adornos, no es una limosna emocional que se mendiga con súplicas o buenos modales. Es una fuerza que se impone con una autoridad ineludible. Y esta imposición no se logra a través de gritos histéricos o actos de violencia física, sino con una presencia innegociable, con una firmeza coherente y con una estrategia calculada, con una frialdad tan clínica que el mismísimo Nicolás Maquiavelo la habría admirado como una obra de arte. Debes internalizar esta verdad incómoda. El respeto auténtico no brota de la bondad desmedida ni del cariño ciego. Nace, por el contrario, de la consistencia innegociable de tus actos, de la claridad brutal y diáfana de los límites que estableces, y sí, de un miedo bien administrado a las consecuencias de fallarte. Pero aquí reside el problema cardinal. La inmensa mayoría de las personas tiene límites tan borrosos y difusos como su propia identidad. Se contradicen constantemente, caen en el vicio de la justificación innecesaria, se doblegan ante la primera presión, y luego se lamentan amargamente porque nadie los toma en serio. Si la gente no te respeta profundamente es porque no teme las repercusiones de fallarte. Y si no temen fallarte, es porque tú nunca has establecido con firmeza y claridad que sucederá inevitablemente cuando crucen esa línea roja. Eres, con demasiada frecuencia, ese tipo de persona que perdona sin exigir consecuencia, que reparte segundas, terceras y hasta cuartas oportunidades, diluyendo tu autoridad hasta que tus límites parecen una broma de mal gusto. Maquiavelo ya había advertido sobre este dilema central hace 500 años. Aquel líder que busca desesperadamente ser amado y temido simultáneamente, suele culminar siendo universalmente despreciado. La razón es simple: intenta complacer, al tiempo que pretende imponer su voluntad. Y esa dualidad interna colapsa. El respeto verdadero surge de una sola fuente inagotable, a la previsibilidad. La autoridad real comienza con una regla de hierro en la del castigo predecible. Este castigo no debe ser emocional, no debe ser impulsivo ni rabioso. Debe ser tan predecible y mecánico como la ley física de la gravedad. Si alguien te falla, debes saber, sin margen a la duda, que algo perfectamente definido y desagradable sucederá. Y no necesitarás levantar la voz ni recurrir a la amenaza. Solo tendrás que actuar con firmeza 1, 2 o un máximo de 3 veces, y la lección quedará grabada a fuego. Aquí tienes el bloque 3, expandido al máximo, manteniendo la regla de escribir todos los números en letras en bloque 3. El miedo al arrepentimiento y el poder del vacío silencioso. Tú, por desgracia, caes constantemente en la trampa de perdonar con largos y emocionales discursos, de intentar castigar con miradas decepcionadas o con silencios pasivo-agresivos, y te contradices estrepitosamente en el acto crucial de sostener tus propias reglas. Cada vez que incurres en esta incoherencia, tu autoridad personal se desintegra un poco más, ladrillo a ladrillo ante los ojos del mundo. ¿Por qué razón hay personas que, con solo alzar levemente la voz, o incluso sin hacerlo, logran que el resto del grupo se sumerja en un silencio respetuoso? Porque todos ellos saben con absoluta certeza que esa persona no vacilará. Saben que si osan cruzar la línea invisible que esa figura ha trazado, no habrá marcha atrás posible. Pero la autoridad no basta con ser temida por el castigo. También debe dominar un arte mucho más sutil, psicológico y profundo: el miedo al arrepentimiento. No se trata únicamente de lograr que te teman a ti como persona, sino de conseguir que teman profundamente la posibilidad de defraudarte y, consecuentemente, perderte. Deben tener la certeza íntima de que si cometen esa falta, tú no necesitarás montar un espectáculo de gritos,
ni humillarlos públicamente, ni ejecutar un castigo teatral. Simplemente los dejarás fuera de tu círculo, sin montar dramas innecesarios, sin explicaciones redundantes y sin el menor asomo de resentimiento. Y ese vacío que dejas será, en sí mismo, suficiente. La ausencia, la pérdida total de alguien que genuinamente impone respeto, pesa y resuena en la psique ajena mucho más que la presencia constante y mendicante de alguien que lo suplica con ansiedad. Tu objetivo es transformar tu pérdida en un evento temido. Que ellos sepan, en lo más profundo de su conciencia, que si te fallan, no buscarás la destrucción de su persona, sino que, con una frialdad casi mecánica, los borrarás de tu existencia como si nunca hubieran significado nada. Y esa eliminación silenciosa, ese vacío existencial, duele mucho más que cualquier castigo impulsivo. Harbin. Aquí entra el principio que distingue de forma crítica al líder estratega del tirano vengativo, la ventana de redención. Este concepto implica ofrecer una oportunidad, y solo una, para que el individuo rectifique su comportamiento. Pero esta oportunidad debe ser marcada como clara, estrictamente limitada e innegociable bajo cualquier circunstancia. La gente de manera natural respeta a quien tiene la capacidad y la frialdad de castigar justamente, pero admira profundamente a quien, después del castigo, ofrece una salida consciente para la recuperación. Sin embargo, esa salida debe ser singular y excepcional. Si ofreces una y otra vez oportunidades 2, 3, 4 o más, dejas de ejercer la redención para empezar a proyectar debilidad y miedo. El individuo que comete un error lo reconoce de inmediato y aprende de él, se fortalece en el proceso. Pero aquel que te falla en 3 o más ocasiones y aún así permanece en tu vida, no está aprendiendo. Te está utilizando deliberadamente, probando hasta dónde estás dispuesto a ceder en tu autoridad. Debes conceder esa segunda oportunidad, pero debe quedar absolutamente claro, sin espacio para la ambigüedad, que esta es la última, y que de ser desperdiciada, la relación o la interacción se clausura de forma definitiva. Y lo crucial es que esta regla no se debe declarar con grandes aspavientos. Se debe mostrar y sostener con una acción inamovible. La autoridad y el respeto no se construyen con declaraciones vacías. Se levantan con una serie de acciones coherentes, que no dejan lugar a la duda en la mente del otro. La mayoría de las personas falla catastróficamente porque castiga impulsivamente con rabia momentánea, recompensa de forma condescendiente con lástima o compasión malentendida. Y, lo peor de todo, rompe y negocia sus propias reglas inamovibles en nombre de la amistad, del amor, o de ese miedo atroz y paralizante a quedarse solos. ¿Y cuál es el resultado inevitable de esa constante incoherencia y negociación? Que termina siendo percibido por el entorno como una figura vulnerable, fácilmente manipulable y, en última instancia, débil. Porque eso es precisamente lo que proyectas cuando careces de la capacidad interna para sostener tus propias decisiones. Cuando te tiembla el pulso emocional para aplicar una consecuencia justa y predecible. Y cuando haces excepciones a las reglas que tú mismo has dictado. La autoridad verdadera no es sinónimo de rigidez ciega o arbitrariedad. Es la manifestación de una coherencia implacable. Y en un mundo donde la inmensa mayoría de las personas son incapaces de sostener una simple promesa personal o un compromiso de una semana, esa coherencia se convierte en una forma pura y concentrada de poder. Mira con atención a tu alrededor y analiza quién recibe el respeto genuino y profundo. No es la persona más simpática o la más carismática. Es, sin lugar a dudas, la persona más firme. Aquella que actúa siempre de la misma manera predecible. Aquella que jamás se traiciona a sí misma para complacer. La gente, debes entenderlo, no respeta la simpatía fugaz, respeta la estructura inamovible. Las personas encuentran seguridad y certidumbre al vincularse con alguien que no cambia de opinión, con cada capricho del viento. Con alguien que no perdona hoy lo que condenó categóricamente ayer. Con alguien que no te abraza efusivamente 24 horas después de haberte expulsado de su círculo. Esa clase de individuo deja una huella profunda, no por la elocuencia de lo que dice, sino por la solidez inquebrantable de lo que sostiene en el tiempo. Porque el respeto más profundo y duradero nace cuando sabes exactamente qué esperar de alguien, y a pesar de esa certeza, eliges conscientemente no cruzar esa línea por el costo que implica. El respeto no es una emoción tibia o pasajera, es una estrategia táctica y consciente. Y tú tienes ante ti una elección binaria ineludible. O intentas desesperadamente ser querido por absolutamente todos, o te enfocas en ser respetado de forma profunda por aquellos individuos que realmente importan en tu vida. Porque en la práctica, lo uno anula inevitablemente lo otro. Aquel que se dedica a buscar la aprobación constante termina cediendo sus principios en el altar de la aceptación ajena, y el que cede repetidamente, deja de ser, en el acto, una autoridad para los demás. Lo más autodestructivo que puedes hacer es negociar la validez de tus principios fundamentales,
a cambio de la aceptación social. Esta es la fórmula perfecta e infalible para que los demás te desprecien, incluso mientras te sonríen. Te dirán que te admiran, pero te utilizarán sin piedad. Te asegurarán que te valoran, pero te pisarán y te pasarán por encima sin remordimiento. Porque el individuo que no es capaz de imponer respeto se convierte, inexorablemente, en una alfombra disponible para todos. Hay una diferencia crucial entre ser temido y ser respetado. El temor, si bien puede ser tácticamente útil a corto plazo, es frágil y volátil. El respeto, cuando se edifica sobre los cimientos de la consistencia inamovible, es virtualmente indestructible. Pero construirlo requiere una crueldad fría, la de sostener tus propios límites con una firmeza absoluta, incluso cuando la voz interna te implora que perdones, incluso cuando el instinto te impulsa a ceder, incluso, y especialmente, cuando te enfrentas a la posibilidad de quedarte solo en el proceso. Es precisamente en esos momentos de soledad consciente donde se mide la verdadera estatura de tu poder, aun cuando no hay testigos, y aún así eliges sostener lo correcto, porque la traición a tus propias reglas es el principio del fin de tu autoridad. El respeto genuino comienza en el punto exacto en el que tú mismo dejas de permitirte la traición interna. Pregúntate, ¿cuál es la diferencia fundamental entre aquellos que lideran y aquellos que se limitan a obedecer? La respuesta es que los líderes han conquistado y se han ganado el respeto incondicional de sí mismos en primer lugar. Y ese respeto autoimpuesto se irradia, se siente en el ambiente, se transmite con una autoridad silenciosa que arrastra a los demás. El mundo no sigue al individuo más amable o al que hace mayores esfuerzos por caer bien. Sigue al individuo más coherente, al que jamás duda de su propia postura, incluso cuando el entorno entero lo pone en tela de juicio. Esta persona castiga con una justicia desapasionada, premia con una lógica impecable y, fundamentalmente, no se desvía de su camino por la influencia de emociones baratas o pasajeras. Esa clase de individuo impone su autoridad sin la necesidad de levantar la voz, sin la búsqueda desesperada de atención. Porque el respeto, cuando es verdadero y sólido, no necesita de explicaciones innecesarias, ni de discursos altisonantes. Y aquí se encuentra la verdad que nadie desea escuchar así y la gente te falta el respeto, la culpa última es tuya. Porque fuiste tú quien, de manera inconsciente, les enseñó exactamente cómo debían tratarte. Fuiste tú el que eligió ser flexible en momentos donde la firmeza era la única opción viable. Fuiste tú el que guardó silencio cuando la situación demandaba una respuesta clara. Y fuiste tú el que perdonó repetidamente cuando la única acción digna era cerrar la puerta definitivamente. Y ahora, inevitablemente, vives con las consecuencias directas de esas concesiones. Sin embargo, lo positivo es que tienes el poder inminente de cambiar esta dinámica, no mañana, sino hoy mismo, con cada decisión consciente que tomes, con cada nueva regla que impongas, y con cada límite que logres sostener con rigor. El respeto se edifica con la paciencia de una muralla. Ladrillo a ladrillo, decisión tras decisión sostenida en el tiempo. No es un proceso rápido ni fácil de ejecutar, pero su resultado es una autoridad eterna e inamovible. Cuando lo posees verdaderamente, lo sientes en el ambiente, en la forma cautelosa en que la gente te mira, en el tono contenido con el que te hablan, y sobre todo, en la precaución extrema con la que evitan cruzar la línea que has trazado. Esto se debe a que saben que tú no vacilas, que no olvidas las transgresiones, y que jamás otorgarás más de lo que alguien ha demostrado merecer. Y ese rigor, en un mundo blando y lleno de contradicciones, es oro puro ahora. Debemos enfrentar una de las formas más sigilosas y peligrosas de perder tu autoridad, a la sobreexplicación. Existe una necesidad enfermiza y corrosiva de justificar cada una de tus acciones, cada límite impuesto y cada no pronunciado, como si el otro tuviera un derecho inalienable a una rendición de cuentas constante sobre tu vida. ¿Por qué se incurre en este vicio? Porque se teme profundamente parecer frío o ser juzgado, pero irónicamente el único resultado que obtienes es la disolución inmediata de tu autoridad. El individuo que se explica en exceso proyecta una profunda duda sobre sus propias decisiones. El que se justifica constantemente implora, en el acto, la aceptación ajena. Y el respeto más auténtico, se cimienta precisamente en aquello que no necesitas decir. Hay un inmenso poder contenido en un no categórico, libre de adornos, sin excusas diplomáticas y sin esa empatía forzada. Si algo deja de ser funcional o aceptable para ti, simplemente se acaba. Tú no eres el embajador que debe convencer a nadie de la validez de tu propia decisión de autoconservación. Existe otro veneno moderno que carcome tu respeto de forma silenciosa a la omnipresencia digital. Estás constantemente disponible, siempre respondiendo de inmediato, eternamente activo y visible en línea. Y lo más pernicioso es que lo haces por el miedo irracional a que alguien se moleste si no apareces en el instante. Te has encadenado a la idea errónea de que responder con rapidez te hace una persona considerada, cuando en realidad,
solo te convierte en alguien predecible y, si no eres firme, en alguien prescindible. La gente respeta, por una cuestión psicológica, lo que cuesta trabajo alcanzar, lo que no está siempre disponible. Lo que no se rinde al algoritmo de la atención inmediata en ser excesivamente accesible, te convierte en paisaje. Te transformas en parte del fondo, en un elemento rutinario, y dejas de ser el personaje principal de la interacción. Cuando dejas de destacar, el entorno comienza a tratarte como un extra en tu propia vida. Aquí entra un concepto crucial que muy pocos manejan: el valor percibido. Este valor no tiene relación directa con tu talento, tu inteligencia real o tu bondad intrínseca. Tiene que ver con la habilidad con la que logras gestionar tu escasez. Si estás en todas partes, si opinas sobre todos los temas y dices sí a cada plan que se presenta, tu valor se diluye por la sobresaturación, no porque no valgas, sino porque los demás no logran diferenciarte del resto. ¿Quién genera un impacto duradero? Aquel que aparece con una precisión quirúrgica, el que no está disponible para todo, pero cuya aparición obliga a que toda la dinámica social se reordene a su alrededor. Ese individuo que puede callar durante semanas, pero cuya palabra, cuando se pronuncia, es definitiva y logra cambiar la atmósfera. Su energía no se regala, se gana, y es un recurso selectivo, estratégico y escaso. Hay algo más profundo y vital que debes comprender. El respeto también nace de cómo administras tu propia energía. Crucialmente, tu tiempo. Aquel que respeta su tiempo sagrado obliga, de facto, al mundo entero a respetarlo también. El que llega tarde a sus propios compromisos. El que posterga sin cesar sus metas internas, el que está constantemente evaluando si puede o no, transmite una señal inequívoca. Ni siquiera se toma a sí mismo en serio. La puntualidad y la coherencia no son meras cortesías sociales. Es la manifestación de que estás donde dijiste que estarías, contigo mismo, con tus rutinas, con tus valores y con tus planes. Si tú no eres puntual contigo mismo, si eres negociable, ¿para ti? ¿Por qué razón alguien más debería tratarte como innegociable? Finalmente, debes enfrentar el acto más radical de autoconservación. El respeto se destruye cuando mendigas amor o validación. Mendigar es una de las formas más tristes y rápidas de perder autoridad. Lo haces cuando toleras el mínimo esfuerzo ajeno, cuando aceptas el afecto a medias y cuando celebras migajas como si fuesen banquetes. El problema no es que los demás no te amen como mereces. El problema es que tú aceptas que te amen de su manera insuficiente, incluso si eso te rompe el alma. El respeto empieza en cómo defines lo que es aceptable y lo que es inaceptable en el trato de los demás hacia ti. Y no se trata de ser exigente por un orgullo vacío, sino de saber exactamente lo que vales y negarte categóricamente a conformarte con menos. La gente que impone respeto sabe de memoria que el amor sin estándares definidos no es amor, es apego, y el apego por su naturaleza dependiente. No se respeta, se explota sin remordimiento en el respeto auténtico. No es una medalla que alcanzas, una sola vez. Es una guerra diaria y silenciosa que libras contra tu propia tendencia a ceder, contra tu deseo de complacer y contra tu miedo paralizante a la pérdida. El acto más poderoso para que te respeten es para Daiji Kamen, no necesitar que te respeten. Es hacer lo correcto, incluso si nadie te está mirando. Es mantener tus principios aunque nadie los reconozca. Porque es en ese momento cuando eres capaz de sostenerte a solas, sin testigos, sin aplausos y sin reconocimiento, cuando el universo entero empieza a prestarte atención. No viniste a este mundo para rogar por atención, viniste a construir una presencia tan firme y tan coherente que, incluso en el silencio más absoluto, incomode a aquellos que viven en la debilidad. El respeto no se exige, se impone con la coherencia brutal y el poder contenido.